Las luces estroboscópicas de las patrullas policiales desgarran la oscuridad de la noche, rebotando violentamente contra las inmensas paredes de cristal de la mansión. Lo que antes era un santuario de silencio y tecnología, la fortaleza de Roberto, se ha convertido en un escenario de caos absoluto, inundado por el aullido ensordecedor de las sirenas y los gritos urgentes de un equipo táctico que avanza por el jardín minimalista. La lluvia cae torrencialmente, mezclándose con el barro y el sudor, mientras las botas pesadas de los oficiales destrozan la perfección del césped, acercándose inexorablemente a la entrada principal. No hay tiempo para la diplomacia ni para las explicaciones. La orden es clara y la amenaza se percibe como letal. Dentro de esa caja de cristal, una vida pende de un hilo y la violencia inminente parece ser la única respuesta que el mundo exterior puede ofrecer ante el horror que creen estar presenciando a través de las cámaras de seguridad. Roberto, el hombre que construyó un imperio basado en el control absoluto y la previsión tecnológica, corre por los pasillos de mármol de su propia casa con la desesperación cruda de un animal herido. Su respiración es errática, un jadeo doloroso que quema sus pulmones, mientras su mente proyecta imágenes superpuestas de un pasado traumático que se niega a enterrar. Ya no es el CEO intocable de traje impecable que domina las portadas de revistas. Es un padre aterrorizado, con la camisa empapada y los ojos desorbitados, tropezando con sus propios muebles de diseño en una carrera frenética contra el destino. Cada segundo que pasa es una tortura, una confirmación sangrienta de sus peores pesadillas. La creencia de que falló al proteger a su esposa en aquel hospital y ahora está fallando irremediablemente al proteger a su hijo en su propio hogar. Al irrumpir en la sala principal, la escena que se despliega ante sus ojos es una composición grotesca que confirma todas sus paranoias acumuladas durante meses de vigilancia obsesiva. Elena, la mujer en la que se suponía que debía confiar, está inclinada sobre el pequeño cuerpo inerte de Lucas, situada en el centro de una alfombra persa, ahora manchada y arrugada. La iluminación tenue de la habitación, contrastada con los destellos azules de la policía afuera, crea sombras alargadas que deforman su figura, haciéndola parecer gigantesca y monstruosa. En su mano, aferra con firmeza un objeto metálico y afilado, un instrumento improvisado que brilla amenazadoramente bajo la luz de la lámpara de pie. Para cualquier observador externo, y especialmente para un padre cegado por el dolor, la postura de Elena no es la de una salvadora, sino la de una agresora ejecutando un acto final de traición. El pequeño Lucas yace sobre la mesa de centro convertida en quirófano improvisado, con la piel de un tono azulado y ceroso que hiela la sangre de Roberto, evocando instantáneamente el recuerdo del cadáver de su esposa. El bebé no se mueve, no llora, no emite ningún sonido que indique vida. Es un muñeco frágil, atrapado en una tormenta de adultos violentos. La quietud del niño es ensordecedora, mucho más fuerte que las sirenas que retumban afuera y hacen vibrar los cristales. Alrededor del cuerpo del bebé hay frascos abiertos, toallas húmedas y ese cuaderno viejo y desgastado que Roberto había aprendido a odiar, abierto en una página llena de garabatos incomprensibles. La escena huele a alcohol medicinal y a hierbas extrañas, una mezcla olfativa que choca con la esterilidad habitual de la casa, marcando el territorio de una batalla biológica que Roberto no comprende. «Policía, suelte el arma y aléjese del menor ahora mismo», ruge el líder del escuadrón táctico al derribar la puerta principal, apuntando sus rifles automáticos directamente al pecho de Elena.
El sonido de los cristales rotos y las botas crujiendo sobre los fragmentos llena el aire, añadiendo una capa de brutalidad física a la tensión emocional insoportable. Los puntos, láser rojos de las miras, bailan sobre la ropa sencilla de la empleada, buscando un blanco letal en su torso. Elena, sin embargo, no levanta las manos ni se rinde. Apenas gira la cabeza, con el sudor pegando mechones de cabello a su frente y una determinación feroz en sus ojos oscuros. Una mirada que no pide clemencia por su vida, sino tiempo para la del niño. Su mano no tiembla, a pesar de tener la muerte apuntándole. Su atención sigue dividida entre la amenaza armada y el pecho inmóvil del bebé. El tiempo se congela en una fracción de segundo agónica para Roberto, quien se encuentra atrapado en el fuego cruzado, paralizado entre el instinto y la razón. Debe tomar una decisión imposible en el lapso de un latido. Permitir que la policía neutralice a la mujer que los monitores dicen que es una asesina, o escuchar esa voz irracional en su interior que reacciona ante la mirada de Elena. En los ojos de ella no ve la locura de una criminal, sino la misma intensidad quirúrgica y desesperada que vio en los médicos que intentaron salvar a su esposa, aunque esta vez hay una ferocidad maternal que aquellos doctores jamás tuvieron. Es el choque definitivo entre su lógica paranoica, alimentada por la tecnología fría, y un instinto humano primario que le grita que la verdad no es lo que parece en las pantallas. Con un grito desgarrador que nace de las entrañas, Roberto se lanza hacia adelante, no para atacar a Elena, sino interponiéndose en la trayectoria de las balas, bloqueando la visión de los francotiradores con su propio cuerpo. «¡No disparen!», aúlla, cerrando los ojos mientras espera el impacto del plomo o el sonido del último aliento de su hijo. El sonido seco de una detonación resuena en la sala, fundiendo la pantalla a negro instantáneamente y dejando al espectador con el corazón en la boca y la incertidumbre absoluta sobre quién ha caído. El eco del evento se desvanece lentamente, siendo reemplazado por el tic-tac rítmico y solitario de un reloj, retrocediendo en el tiempo mientras aparece un texto blanco sobre el fondo oscuro. 2 meses antes. Si te intriga saber cómo llegaron a esta situación límite, suscríbete ahora mismo y cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. La fortaleza, como la llamaban los pocos que tenían acceso a ella, era una estructura arquitectónica impresionante pero carente de alma. Un mausoleo de hormigón pulido y cristal reforzado que se alzaba solitario en la colina más alta de la ciudad. El diseño minimalista eliminaba cualquier rastro de calidez humana. No había fotografías familiares en las paredes, solo arte abstracto que valía millones, pero no transmitía nada. Y el silencio en los pasillos era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los servidores en el sótano. Para Roberto, este entorno estéril no era un lujo, sino un mecanismo de defensa necesario, un entorno controlado donde las variables del caos exterior no podían entrar. Desde la muerte de su esposa, el polvo, los gérmenes y la imprevisibilidad humana se habían convertido en enemigos mortales, y su hogar se había transformado en una burbuja hermética diseñada para mantener a la muerte a raya, aunque el precio fuera vivir en un vacío emocional constante. Roberto pasaba sus días y gran parte de sus noches en la sala de monitoreo, un espacio en penumbra iluminado únicamente por el resplandor azulado de docenas de pantallas de alta definición que cubrían las paredes de suelo a techo. Su rostro, demacrado y marcado por ojeras profundas, reflejaba la luz fría de los monitores mientras sus ojos escaneaban obsesivamente cada rincón de la propiedad, buscando amenazas invisibles que solo existían en su mente traumatizada. El recuerdo del hospital, con sus pitidos incesantes y la incompetencia médica que le costó la vida a su mujer, se superponía constantemente a la realidad,
convirtiéndolo en un prisionero de su propio dolor. Para él, el mundo exterior era un lugar lleno de errores fatales, y la única forma de garantizar la supervivencia de su hijo Lucas era eliminando el factor humano de la ecuación tanto como fuera posible, confiando ciegamente en sensores, algoritmos y cerraduras biométricas. La rotación de personal en la mansión era legendaria en las agencias de empleo de la ciudad. Ninguna niñera duraba más de 2 semanas bajo el escrutinio tiránico de Roberto y sus exigencias imposibles. La última candidata había sido despedida sumariamente esa misma mañana, expulsada por la seguridad privada simplemente por haber dejado un biberón fuera del refrigerador durante 5 minutos más de lo estipulado en el protocolo. La agencia, desesperada y quedándose sin opciones viables, había enviado a Elena casi como un último recurso, advirtiéndole que el cliente era difícil, un eufemismo para describir a un hombre roto por la paranoia. Roberto necesitaba a alguien desesperadamente, no porque quisiera ayuda, sino porque sus obligaciones como CEO de una empresa tecnológica en 1900 crisis le exigían horas que física y mentalmente ya no podía cubrir solo sin colapsar. Elena llegó a la imponente puerta de acero de la mansión bajo un cielo gris plomizo, sintiéndose minúscula ante la magnitud de la riqueza y la seguridad que la rodeaba. Vestía ropa sencilla pero impecable, tratando de proyectar una dignidad que ocultaba su situación precaria. Era una inmigrante indocumentada, una cirujana pediátrica de renombre en su natal Venezuela, que ahora se veía obligada a limpiar suelos para sobrevivir en un país que no reconocía su título. El miedo a la deportación era una sombra constante que caminaba a su lado, obligándola a mantener la cabeza baja y la voz suave, enterrando su inmenso conocimiento médico bajo una fachada de sumisión y simplicidad. Necesitaba este trabajo no solo por el dinero, sino por el refugio que ofrecía el aislamiento de la mansión. Ser invisible para el mundo era su mejor defensa contra las autoridades de inmigración. El proceso de entrada fue humillante y exhaustivo, diseñado para despojar a cualquier visitante de su privacidad y dignidad antes de permitirle poner un pie en el santuario de Roberto. Los guardias de seguridad registraron su bolso con indiferencia clínica, pasaron detectores de metales por su cuerpo y escanearon sus documentos falsos con una minuciosa lentitud que hizo que el corazón de Elena latiera desbocado en su pecho. Cada segundo de espera era una tortura psicológica, temiendo que en cualquier momento sonara una alarma silenciosa y apareciera la policía para llevársela, terminando con su sueño de reconstruir su vida. Sin embargo, cuando finalmente la puerta principal se abrió con un siseo hidráulico, Elena respiró hondo y compuso su rostro en una máscara de serenidad servicial, preparada para interpretar el papel de la niñera ignorante que se esperaba de ella. La entrevista tuvo lugar en el salón principal, un espacio vasto donde Roberto se sentó al otro extremo de una mesa de cristal kilométrica, manteniendo una distancia física que gritaba desconfianza. Ni siquiera la miró a los ojos cuando entró. Su atención estaba dividida entre una tablet que mostraba gráficos bursátiles en caída libre y las cámaras de seguridad que ya la estaban grabando desde múltiples ángulos. No me interesan tus referencias sentimentales ni tus anécdotas sobre otros niños, dijo Roberto con una voz gélida y cortante sin levantar la vista de la pantalla. Aquí no vienes a ser madre sustituta ni amiga, vienes a ejecutar un servicio de mantenimiento biológico bajo estricta supervisión. Cualquier desviación, por mínima que sea, resultará en tu despido inmediato y sin compensación. Roberto deslizó un documento grueso sobre la mesa, un contrato de confidencialidad y un manual de operaciones que parecía más un reglamento militar que una guía para cuidar a un bebé. Estas son las 10 reglas de oro, declaró,
enumerándolas con la precisión de un autómata. Horarios de alimentación cronometrados al segundo, prohibición absoluta de visitas, restricción de uso de teléfono celular y, la más importante, jamás administrar nada al niño sin autorización expresa y por escrito. Elena asintió en silencio, sintiendo un nudo en el estómago al leer las restricciones absurdas que sabía por experiencia clínica ignoraban las necesidades emocionales y flexibles de un infante. Pero no podía protestar. En ese momento, ella no era la doctora Elena, era simplemente la empleada que necesitaba desesperadamente un techo y un sueldo para no desaparecer. ¿Tiene experiencia con emergencias médicas?, preguntó Roberto de repente, sus ojos clavándose por primera vez en los de ella con una intensidad depredadora que buscaba cualquier señal de mentira. El pulso de Elena se aceleró. Decir la verdad era su mayor deseo y su mayor peligro. «He criado a muchos niños, señor», respondió con voz firme pero humilde, eligiendo cuidadosamente las palabras para no revelar que sus manos habían salvado vidas en quirófanos, bombardeados y hospitales sin recursos. Sé qué hacer cuando tienen fiebre o se lastiman. Roberto la estudió por un momento eterno, buscando grietas en su fachada antes de volver a mirar su tablet con desdén. «Esperemos que no sea necesario. Aquí tenemos a los mejores médicos a una llamada de distancia. Tú solo limítate a cambiar pañales y seguir el reloj». La primera vez que Elena entró en la habitación de Lucas, se sintió transportada de nuevo a una unidad de cuidados intensivos, pero una carente de la calidez humana necesaria para la recuperación. La habitación estaba llena de monitores de respiración, purificadores de aire de grado industrial y cámaras que parpadeaban con luces rojas en cada esquina, vigilando al bebé como si fuera un espécimen de laboratorio valioso. Lucas, un bebé de 8 meses, pálido y pequeño para su edad, estaba despierto en su cuna inteligente, mirando al techo con ojos grandes y tristes sin emitir sonido alguno. No había juguetes coloridos ni móviles musicales, solo la esterilidad blanca y el zumbido constante de la tecnología que supuestamente lo protegía, pero que en realidad lo aislaba sensorialmente del mundo. Fue entonces cuando apareció la doctora Claudia, entrando en la habitación con la arrogancia de quien se sabe dueña de la verdad absoluta en esa casa, ignorando por completo la presencia de Elena. «El niño está perfectamente, Roberto», dijo la doctora mientras revisaba superficialmente a Lucas, apenas tocándolo con sus manos frías y manicuradas. «Esos episodios de llanto son solo cólicos normales. Deja de preocuparte tanto». Elena, observando desde una esquina, notó inmediatamente el ligero tinte azulado en los labios del bebé y la forma en que sus costillas se hundían sutilmente al respirar. Signos claros de una dificultad respiratoria que no tenía nada que ver con cólicos. Quiso gritar, quiso intervenir y explicar la fisiopatología del síntoma, pero se mordió la lengua hasta sentir el sabor metálico, recordando su lugar en la jerarquía. Roberto, sin embargo, parecía tranquilizarse solo con la presencia de la doctora Claudia, cuya bata blanca y terminología técnica actuaban como un placebo para su ansiedad. «Confío en ti, Claudia», murmuró Roberto, pasando una mano temblorosa por su cabello. «Solo quiero estar seguro. Las máquinas a veces dan lecturas extrañas». La doctora soltó una risa condescendiente mientras guardaba su estetoscopio, lanzando una mirada despectiva hacia Elena. «Las máquinas están bien. El problema suele ser el error humano de los cuidadores. Asegúrate de que esta nueva entienda que no debe improvisar». Esa frase selló el destino de la relación entre las dos mujeres. Una guerra silenciosa entre la autoridad del título y la autoridad de la experiencia real. Después de que la doctora se fue, Roberto procedió a darle a Elena el tour del sistema de seguridad, llevándola a la sala de control
para mostrarle el alcance de su omnisciencia digital. No hay puntos ciegos, le advirtió, señalando la pared de monitores que mostraba cada habitación, cada pasillo y cada rincón del jardín en alta definición 4K. Los micrófonos captan hasta el sonido de un alfiler cayendo. Si el bebé tose, lo sabré antes que tú. Si intentas robar algo, lo veré antes de que lo escondas. Elena observó las pantallas con una mezcla de asombro y horror, dándose cuenta de que acababa de entrar voluntariamente en una prisión de cristal donde su intimidad sería violada cada segundo de cada día. La paranoia de Roberto no era solo un rasgo de personalidad, era la arquitectura misma de la casa. El único lugar que ofrecía un mínimo respiro era la pequeña habitación de servicio asignada a Elena. Un cuarto estrecho en la planta baja, lejos de los lujos de las plantas superiores. Aunque también había una cámara en el pasillo exterior apuntando a su puerta, el interior del cuarto era el único espacio sin ojos electrónicos, una concesión legal mínima a la privacidad del empleado. Allí, Elena deshizo su maleta con movimientos rápidos, sacando sus pocas posesiones, ropa desgastada, una foto arrugada de su familia en Venezuela y, lo más peligroso de todo, su viejo diario médico y un pequeño kit de primeros auxilios con hierbas y compuestos naturales que había logrado traer consigo. Escondió el diario debajo del colchón con el corazón en un puño, sabiendo que si Roberto lo encontraba, las preguntas serían imposibles de responder. Esa primera noche, Elena transformó sutilmente su pequeño espacio, colocando una pequeña estampa de la Virgen en la mesita de noche y quemando una hoja de salvia para limpiar el aire estéril, aunque tuvo cuidado de abrir la ventana para que el olor no activara los detectores de humo. Se sentó en el borde de la cama, escuchando el silencio opresivo de la casa, sintiendo el peso de la soledad de Roberto y la fragilidad de Lucas filtrándose a través de las paredes. Sabía que no podía simplemente ser una espectadora. Su juramento hipocrático estaba grabado en su alma, no en un papel, y no podría quedarse de brazos cruzados viendo cómo un diagnóstico errado ponía en peligro la vida de un inocente. La batalla entre su seguridad personal y su vocación acababa de comenzar en la penumbra de ese cuarto diminuto. Aprovechando que Roberto se había encerrado en su oficina para una videoconferencia de crisis con los accionistas, Elena se deslizó hacia la habitación del bebé para su primera guardia nocturna real. Lucas estaba inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro, y cuando Elena lo levantó en brazos, sintió la temperatura ligeramente elevada de su piel y la taquicardia sutil contra su propio pecho. No eran cólicos. Con movimientos expertos y suaves, comenzó a palpar el abdomen y el tórax del niño, sus dedos leyendo la anatomía del bebé como un mapa braille, detectando anomalías que las máquinas frías no podían interpretar. Le susurró palabras dulces en español, una melodía suave y humana que pareció calmar al instante la respiración, entrecortada del pequeño, creando un vínculo inmediato y prohibido. En la sala de monitoreo, Roberto observaba la escena a través de la pantalla principal, con el ceño fruncido y una copa de whisky en la mano. La imagen en blanco y negro de la cámara de visión nocturna distorsionaba los rasgos de Elena, haciendo que sus ojos parecieran cuencas vacías y sus manos garras oscuras sobre el cuerpo de su hijo. El audio llegaba con un ligero retraso y estática, convirtiendo los dulces susurros en español en murmullos ininteligibles que sonaban casi como conjuros o amenazas. «¿Qué le estás diciendo?», murmuró Roberto para sí mismo, acercando su rostro al monitor, la desconfianza burbujeando en su estómago. En lugar de ver consuelo, veía manipulación. En lugar de ver cuidado médico, veía una desviación del protocolo. Su dedo se cernió sobre el botón del intercomunicador para reprenderla, pero algo en la forma en que el bebé dejó de llorar
lo detuvo, dejándolo en una tensa vigilia, observando a la intrusa con la sospecha de un guardián que teme haber dejado entrar al lobo en el redil. Los días comenzaron a disolverse en una rutina gris y monótona, marcada únicamente por el zumbido constante de los servidores y el llanto intermitente de Lucas. Elena se movía por la mansión como un fantasma eficiente, limpiando superficies que ya estaban inmaculadas y preparando biberones con la precisión de un químico, sabiendo que cada uno de sus movimientos era diseccionado en tiempo real. Sin embargo, su ojo clínico, entrenado en años de emergencias pediátricas, no podía dejar de notar lo que las cámaras de 4K ignoraban: la sutil decoloración en los lechos ungueales del bebé y la forma en que sus fosas nasales se ensanchaban imperceptiblemente buscando aire. No era un niño simplemente irritable o con cólicos, como insistía el diagnóstico oficial. Era un paciente con una insuficiencia cardíaca compensada que estaba luchando silenciosamente por cada bocanada de oxígeno en un ambiente demasiado controlado. La frustración de Elena crecía con cada cambio de pañal, convirtiéndose en una presión física en su pecho al ver cómo la tecnología de punta fallaba en lo más básico: la observación humana. Intentó abordar el tema una mañana, aprovechando un raro momento en que Roberto bajó a la cocina por café, con la guardia ligeramente baja por el agotamiento. «Señor, he notado que Lucas suda mucho cuando come y a veces se pone un poco morado alrededor de la boca», dijo con voz suave, tratando de sonar observadora en lugar de diagnóstica. Roberto se detuvo en seco, la taza a medio camino de sus labios, y la miró con una mezcla de incredulidad y desdén, como si la cafetera hubiera empezado a hablar de astrofísica. Su respuesta fue un muro de hielo. «¿Eres médico, Elena?» «No». «Entonces limítate a limpiar el vómito y deja los diagnósticos a los profesionales que pago». La situación se agravó drásticamente con la visita semanal de la doctora Claudia, quien llegó armada con su sonrisa condescendiente y un nuevo talonario de recetas. Ante las quejas continuas de Roberto sobre el llanto nocturno del bebé, la doctora realizó un examen perfunctorio, atribuyendo la irritabilidad a un reflujo severo y prescribiendo un sedante suave para calmar los nervios del estómago. Elena, que estaba doblando ropa en la esquina de la habitación, sintió un escalofrío de terror recorrer su espina dorsal al escuchar el nombre del medicamento. Sabía, con la certeza absoluta de su formación, que ese fármaco específico podría deprimir el sistema respiratorio de un bebé con una cardiopatía oculta, empujándolo peligrosamente hacia un paro cardiorrespiratorio mientras dormía. Quiso intervenir, gritar que estaban cometiendo un error fatal, pero la mirada de advertencia de Roberto la clavó en su sitio. Esa noche, la atmósfera en la mansión era tan tensa que el aire parecía vibrar, cargado de electricidad estática y presagios oscuros. Roberto estaba en su despacho, revisando los balances trimestrales de su empresa, que se desangraba financieramente debido a su negligencia directiva, pero sus ojos no se apartaban del monitor secundario que mostraba la guardería. Veía a Elena meciendo al niño, pero el audio distorsionado del sistema convertía sus canciones de cuna en un zumbido grave y siniestro. La distorsión auditiva jugaba con su mente, haciéndole creer que escuchaba murmullos de impaciencia o quejas agresivas por parte de la niñera, alimentando la narrativa interna de que ella era una amenaza latente, esperando el momento justo para atacar a su hijo indefenso. En la soledad de la habitación del bebé, Elena tomó una decisión que cruzaba la línea de la legalidad, pero salvaba la de la ética moral. Sostuvo el frasco del medicamento recetado por la doctora Claudia, mirando el líquido ambarino con repulsión, sabiendo que dárselo a Lucas sería una sentencia de muerte lenta. Con manos temblorosas pero decididas, vertió la dosis prescrita en el lavabo del baño contiguo, dejando correr el agua para borrar la evidencia de su insubordinación.
Sabía que las cámaras del baño estaban desactivadas por privacidad, su único punto ciego, y aprovechó esos segundos de libertad para cometer su primer acto de rebelión médica. No podía permitir que la arrogancia de una doctora incompetente y la ceguera de un padre traumatizado mataran al niño que había jurado proteger en silencio. Sin embargo, sabía que no bastaba con evitar el veneno. Lucas necesitaba ayuda real para fortalecer su corazón debilitado. Elena fue a la cocina, consciente de que entraba de nuevo en el escenario principal del teatro de vigilancia de Roberto. Buscó entre sus cosas el pequeño alijo de hierbas medicinales que había logrado pasar por la seguridad, dedalera diluida y extracto de espino, remedios naturales potentes que funcionaban como digitálicos caseros. Comenzó a preparar una infusión, moviéndose con la rapidez de quien prepara un crimen, triturando las hojas y mezclándolas con agua tibia. En la pantalla de Roberto, la imagen era condenatoria. La empleada manipulando sustancias desconocidas, sacadas de su bolso personal y mezclándolas furtivamente mientras miraba hacia la cámara con nerviosismo culpable. Roberto, observando desde su torre de marfil digital, sintió que la bilis le subía a la garganta al ver a Elena llenar un gotero con un líquido oscuro y turbio que definitivamente no era la fórmula láctea aprobada. Su mente paranoica conectó los puntos de la peor manera posible. Ella estaba drogando al niño, tal vez con algún narcótico barato para que dejara de llorar y ella pudiera descansar. O peor aún, estaba envenenándolo lentamente por algún motivo retorcido. El pánico se apoderó de él. Una repetición visceral del momento en que recibió la noticia de la muerte de su esposa. Se levantó de su silla con tanta violencia que la derribó, ignorando la llamada entrante de su socio principal que parpadeaba en la pantalla del ordenador, y salió corriendo hacia la habitación del bebé. Mientras Roberto corría por los pasillos, Elena ya estaba administrando las gotas al pequeño Lucas, masajeando suavemente su garganta para estimular la deglución. El bebé, que había estado quejándose con un llanto débil y ahogado, reaccionó casi de inmediato al compuesto natural. Sus párpados pesados se cerraron. Su respiración, antes superficial y rápida, comenzó a profundizarse y a encontrar un ritmo más pausado y saludable. El color volvió tímidamente a sus mejillas mientras el corazón recibía el apoyo que necesitaba desesperadamente. Elena suspiró aliviada, limpiando una gota que había caído en la barbilla del niño justo cuando la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared con un estruendo que hizo saltar a ambos. «¿Qué demonios le acabas de dar?», gritó Roberto, irrumpiendo en la habitación como una fuerza de la naturaleza, con los ojos inyectados en sangre y el pecho agitado. Arrebató el gotero de las manos de Elena con fuerza, oliendo el contenido restante con sospecha. El aroma terroso y herbal llenó sus fosas nasales, confirmando que no era medicina convencional. Elena retrocedió, pegándose contra la cuna como si quisiera escudar al niño con su cuerpo, aterrorizada no por ella, sino por la interrupción del tratamiento. «Es solo té de manzanilla, señor», mintió, con la voz temblorosa, sabiendo que la verdad: «Soy cardióloga y estoy tratando su insuficiencia cardíaca». Sonaría como la fantasía de una loca a los ojos de este hombre desquiciado. Roberto miró al bebé esperando ver convulsiones o espuma en la boca, pero lo que encontró lo desarmó momentáneamente. Lucas dormía plácidamente, más tranquilo de lo que lo había visto en semanas. El contraste entre su pánico interno y la paz del niño creó un cortocircuito en su cerebro. «¿Manzanilla? ¿Sin mi permiso?», siseó, bajando el tono para no despertar al niño, pero con una furia fría que era aún más aterradora. «¿Crees que esto es una aldea donde curas con raíces y magia? Este es mi hijo, no un experimento para tus remedios de curandera». La acusación colgaba en el aire,
pesada y cargada de un clasismo y xenofobia que Roberto ni siquiera sabía que tenía, pero que el miedo había sacado a flote. «No volverá a ocurrir, señor. Solo quería que descansara», susurró Elena, bajando la cabeza en señal de sumisión, aunque sus puños estaban apretados a los costados. Roberto caminó alrededor de ella como un depredador, invadiendo su espacio personal, haciéndole sentir la amenaza física de su presencia. «Tienes razón, no volverá a ocurrir, porque a partir de ahora, cada gramo de lo que entra en la boca de este niño será auditado. Una desviación más, una sola, y no solo te despido, te denunciaré a la policía por intento de envenenamiento. ¿Entendido?». La amenaza de la policía golpeó a Elena en su punto más vulnerable, el miedo a la deportación, dejándola helada y asintiendo mecánicamente. Roberto salió de la habitación, grosero como evidencia, dejando a Elena temblando junto a la cuna. Sin embargo, cuando él regresó a la sala de monitoreo, no se sintió aliviado. La duda se había instalado en su mente como un virus. Rebobinó la grabación una y otra vez, haciendo zoom en las manos de Elena, en la expresión de su rostro mientras preparaba la mezcla. ¿Había sido malicia o ignorancia? ¿Estaba tratando de dañar al niño o simplemente era una estúpida? La ambigüedad era insoportable. Decidió que la vigilancia actual no era suficiente. Necesitaba ver más, necesitaba ver lo que ella escondía cuando creía que nadie miraba. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa había cambiado de fría a gélida. Roberto instaló micrófonos adicionales de alta sensibilidad en la cocina y en el cuarto de Elena mientras ella estaba ocupada en el jardín con Lucas. Ahora podía escuchar hasta su respiración, pero lo que más le perturbó fue cuando, revisando el historial de la noche anterior, vio un momento que se le había pasado por alto. Elena sacando un cuaderno viejo de debajo de su colchón y escribiendo frenéticamente en él durante minutos, consultando un reloj y mirando hacia la puerta con miedo. No era el comportamiento de una niñera analfabeta, era el comportamiento de alguien que documentaba, alguien que calculaba. La obsesión de Roberto por descubrir qué había en ese cuaderno comenzó a consumir las horas que debía dedicar a su empresa. Mientras sus acciones caían en picada y los inversores amenazaban con demandas, él pasaba horas ampliando la imagen del diario en la pantalla, tratando de descifrar la caligrafía a través de los píxeles. Veía números, horas y palabras que parecían códigos. «¿Para quién trabajas?», murmuraba a la pantalla, convencido ahora de que Elena no era solo una mala empleada, sino una infiltrada, tal vez una espía industrial enviada por sus rivales para desestabilizarlo atacando a su familia, o una secuestradora planeando un golpe. La paranoia había encontrado una nueva narrativa, mucho más peligrosa. Mientras tanto, Elena continuaba su doble vida bajo una presión insoportable. Cada vez que le daba el té a Lucas, tenía que hacerlo con trucos de ilusionista, bloqueando los ángulos de las cámaras con su cuerpo o fingiendo que limpiaba la boca del bebé. El niño mejoraba visiblemente, ganando algo de peso y color, pero, irónicamente, esta mejora alimentaba la sospecha de Roberto. Si los médicos decían que estaba enfermo y la medicina oficial no funcionaba, ¿por qué mejoraba con la niñera? En la mente retorcida de Roberto, la salud de Lucas se convirtió en la prueba de que Elena estaba haciendo algo antinatural, manipulando la biología del niño de formas que él no podía controlar. La tensión llegó a un punto de ruptura cuando Roberto descubrió que faltaban gasas y alcohol del botiquín principal. Al revisar las cámaras, vio a Elena curando una pequeña erupción en el pecho de Lucas, usando técnicas de vendaje que eran demasiado profesionales, demasiado rápidas y perfectas para una simple limpiadora. La forma en que sus manos se movían, con una destreza económica y segura,
le recordó dolorosamente a los cirujanos del hospital. Esa disonancia cognitiva, ver manos de cirujano en una mujer de la limpieza, no le generó admiración, sino un terror profundo hacia lo desconocido. ¿Quién era realmente esta mujer que había metido en su casa? El bloque termina con un primer plano de la pantalla de Roberto. Ha logrado congelar un fotograma donde el diario de Elena quedó abierto por un segundo sobre la mesa. Con el software de mejora de imagen, logra enfocar una parte del texto. No entiende lo que dice, pero ve gráficos, curvas de temperatura y términos en latín. No es un diario personal, es un registro científico. Roberto se reclina en su silla, con el rostro pálido, y marca un número en su teléfono, pero no es a la policía, es a una agencia de investigadores privados. Quiero saber todo sobre ella, desde el día que nació hasta el día que pisó mi casa, y quiero saberlo hoy. La casa de brujas había dejado de ser una metáfora para convertirse en una operación activa. El imperio tecnológico de Roberto comenzó a desmoronarse no con una explosión, sino con el zumbido incesante de teléfonos que nadie contestaba. En su oficina de la planta alta, las líneas privadas reservadas para inversores prioritarios y miembros de la junta directiva parpadeaban en rojo furioso, exigiendo atención inmediata ante una caída bursátil catastrófica. Sin embargo, Roberto había silenciado el volumen de las comunicaciones externas, convirtiendo la crisis financiera global de su empresa en un espectáculo de luces mudas que iluminaban su rostro de manera intermitente. Para él, la pérdida de millones de dólares por minuto era una abstracción irrelevante comparada con la microgestión de la vida biológica que ocurría 2 pisos más abajo. Su mundo se había reducido a los píxeles de los monitores de vigilancia. El resto del planeta, con sus mercados y demandas, había dejado de existir, sacrificado en el altar de su obsesión paternal. La negligencia corporativa de Roberto no era un acto de pereza, sino un síntoma de su desplazamiento de prioridades hacia la locura. Mientras sus socios comerciales gritaban a los buzones de voz amenazando con demandas por incumplimiento de deberes fiduciarios, Roberto pasaba horas analizando la termografía del cuarto del bebé. Había reprogramado los sensores de temperatura ambiental para que le enviaran alertas al móvil. Si la habitación variaba más de medio grado, convencido de que un cambio térmico era el preludio de una neumonía fatal, su escritorio, antes cubierto de prototipos y contratos, ahora estaba inundado de manuales de toxicología y guías de comportamiento criminal, herramientas con las que intentaba decodificar lo que él consideraba el patrón delictivo de su empleada doméstica. Abajo, ajena al colapso financiero que ocurría sobre su cabeza, pero muy consciente de la vigilancia que la oprimía, Elena continuaba su danza de disimulo y cuidado. La salud de Lucas había entrado en una fase delicada. Su coloración pálida se había vuelto más pronunciada y sus episodios de fatiga eran más frecuentes, señales claras de que su corazón necesitaba más ayuda de la que los test podían ofrecer. Elena sabía que necesitaba realizar exámenes físicos más detallados, auscultaciones precisas que requerían tiempo y silencio, lujos que no tenía bajo el ojo omnipresente de las cámaras. Desarrolló una rutina de juegos, que en realidad eran chequeos médicos, abrazos prolongados para sentir el ritmo cardíaco contra su propia mejilla y cosquillas en el abdomen para palpar el tamaño del hígado sin levantar sospechas. La tensión en la casa se volvió palpable, una entidad física que ocupaba cada habitación vacía. Roberto comenzó a notar patrones en los juegos de Elena, que su mente enferma interpretaba como rituales extraños o manipulaciones abusivas. Cuando ella colocaba su oreja sobre el pecho del bebé y cerraba los ojos contando segundos mentalmente, Roberto veía a una mujer que parecía estar durmiendo sobre el niño, o peor aún,
escuchando algo que solo ella podía oír, como si esperara que la vida se extinguiera. La falta de audio claro en esos momentos íntimos llenaba los vacíos con sus peores miedos, imaginando susurros de brujería o confesiones de culpa donde solo había conteo de latidos y oraciones por la salud del pequeño. Una tarde de lluvia torrencial, la doctora Claudia realizó una visita de emergencia solicitada por Roberto, quien creía haber visto espamos en el niño. La médica, visiblemente irritada por haber sido convocada por lo que ella consideraba la histeria de un padre primerizo, examinó a Lucas con brusquedad. Elena observó desde la puerta, con las manos apretadas bajo el delantal, notando cómo la doctora pasaba por alto la ingurgitación yugular leve que indicaba un aumento en la presión venosa. Cuando Elena intentó señalar tímidamente que el bebé parecía tener dificultad para respirar acostado, la doctora Claudia la fulminó con la mirada. ¿Desde cuándo las limpiadoras tienen opinión clínica? Si tiene dificultad es porque lo abrigas demasiado. Quítale esas mantas ridículas. La humillación de Elena fue observada en alta definición por Roberto desde su búnker. Lejos de sentir empatía por la empleada, la reprimenda de la doctora validó su propia desconfianza. Si la profesional titulada decía que Elena estaba haciendo las cosas mal, entonces sus sospechas tenían fundamento científico. Vio cómo Elena apretaba la mandíbula y bajaba la mirada, un gesto que él interpretó no como sumisión forzada, sino como la ira contenida de alguien que ha sido descubierto en su incompetencia. La narrativa en su cabeza se reforzó. Elena era un peligro por su ignorancia y su arrogancia de creer saber más que los médicos. Roberto anotó el incidente en su registro de infracciones, una lista que crecía día a día, acercándose al punto de quiebre. Esa misma noche, el viceinvestigador privado que Roberto había contratado devolvió la llamada. La voz al otro lado del teléfono era grave y profesional, trayendo noticias que cayeron como gasolina sobre el fuego de la paranoia de Roberto. La cédula de identidad que nos proporcionó es falsa, señor. Pertenece a una mujer fallecida en Caracas hace 3 años. La persona que tiene en su casa es un fantasma en el sistema. No tiene registros de entrada legal al país, ni antecedentes, ni huella digital en las bases de datos. Laborales. Roberto colgó el teléfono con las manos temblando, sintiendo una mezcla de terror y triunfo vindicativo. Tenía razón. Estaba viviendo con una impostora, una criminal que había robado la identidad de una muerta para infiltrarse en su vida. La revelación transformó el miedo de Roberto en una estrategia de caza activa. Ya no se trataba solo de vigilar. Necesitaba pruebas forenses de su actividad criminal antes de entregarla a la policía, temiendo que si actuaba precipitadamente, ella podría escapar o dañar a Lucas como represalia final. Decidió que debía entrar en su habitación, el único lugar que sus cámaras no alcanzaban, para encontrar la pistola humeante que confirmara sus intenciones. Esperó pacientemente a que Elena sacara a Lucas al jardín cubierto para su paseo vespertino, un momento de vulnerabilidad que él aprovecharía para violar la poca privacidad que le quedaba a ella. Roberto se deslizó por el pasillo de servicio con la cautela de un ladrón en su propia casa, sintiendo el corazón latir en su garganta. Al abrir la puerta del cuarto de Elena, fue golpeado por un olor que contrastaba violentamente con la esterilidad del resto de la mansión. Olor a eucalipto, salvia y humedad antigua. La habitación era un altar a una vida que él desconocía. Vio las imágenes religiosas pegadas en la pared con cinta adhesiva, la ropa remendada cuidadosamente doblada y, escondidos en el fondo del armario, frascos de vidrio sin etiquetas con líquidos de colores turbios. Roberto, aquello no parecía medicina natural,
Parecía el laboratorio de una envenenadora, un arsenal de sustancias químicas no reguladas destinadas a su hijo. Pero el verdadero hallazgo fue el diario. Estaba escondido de nuevo bajo el colchón, como si ella supiera que él vendría. Roberto lo abrió con manos sudorosas, esperando encontrar planes de secuestro o confesiones de odio. Lo que encontró fue aún más desconcertante para su mente conspiranoica. Páginas y páginas de gráficos complejos, curvas de temperatura dibujadas con precisión milimétrica y términos en latín que no entendía: cianosis central, edema periférico, soplo sistólico grado tercero. No eran los garabatos de una ignorante, eran los registros de una obsesiva. Roberto interpretó estos datos no como un seguimiento médico, sino como un experimento. Creyó que Elena estaba induciendo síntomas para luego registrarlos, usando a Lucas como cobaya para alguna fantasía enfermiza de enfermera. Sacó su teléfono y fotografió frenéticamente cada página, sus manos temblando tanto que tuvo que apoyar los codos en la mesita de noche para enfocar. La evidencia era abrumadora según su lógica retorcida. Ella estaba monitoreando el deterioro del niño porque ella misma lo estaba causando. El síndrome de Munchausen por poder brilló en su mente como un letrero de neón. Ella lo enfermaba para luego curarlo con sus hierbas y hacerse indispensable. Era un ciclo de abuso perfecto y monstruoso. Roberto sintió náuseas, una repulsión física hacia la mujer que en ese momento estaba paseando a su hijo bajo la lluvia. Salió de la habitación dejando todo exactamente como estaba, una trampa lista para cerrarse. Al regresar a su sala de monitoreo, vio que Elena ya estaba entrando de vuelta en la casa. La observó secar al niño con una ternura que ahora le parecía obscena, una actuación digna de un Oscar para una audiencia de uno. Vio como ella le daba un beso en la frente a Lucas, y Roberto tuvo que reprimir el impulso de gritar a través del sistema de audio para que alejara sus labios contaminados de su hijo. La disonancia entre lo que veía, amor, y lo que creía saber, abuso, estaba fracturando su psique. Los días siguientes fueron una guerra fría de microagresiones tecnológicas. Roberto comenzó a usar el sistema de casa inteligente como un arma contra Elena. Cuando ella intentaba calentar la habitación del bebé porque lo notaba frío, Roberto bajaba la temperatura remotamente desde su tablet, alegando que el aire frío mataba las bacterias. Cuando ella encendía una luz suave para no despertar al niño, él encendía los halógenos al máximo brillo, desorientándolos a ambos. Elena, confundida y asustada, pensaba que la casa estaba embrujada o averiada, sin saber que el fantasma era el padre del niño ejecutando una tortura psicológica a distancia. Lucas, atrapado en medio de esta guerra invisible, comenzó a empeorar. Su tos se volvió seca y persistente, un sonido rasposo que resonaba en los micrófonos de alta sensibilidad y taladraba el cerebro de Roberto. Elena, desesperada, decidió usar un humidificador antiguo que encontró en el sótano, añadiendo unas gotas de aceite esencial de menta para abrir los bronquios del niño. Sabía que estaba prohibido, pero la tos del bebé le partía el alma. Lo instaló en un punto ciego detrás del sillón de lactancia, esperando que el vapor hiciera su magia invisible. Sin embargo, el vapor no permaneció oculto. En la pantalla de Roberto, una niebla blanca comenzó a ascender por el borde del encuadre, distorsionando la imagen. Su primera reacción fue pánico absoluto. Fuego. Activó los detectores de humo, pero permanecieron en silencio. Entonces, su mente saltó a la siguiente conclusión lógica en su estado de paranoia. Gas. Ella estaba gaseando la habitación. Roberto corrió hacia los controles de ventilación y activó la extracción de emergencia, un sistema industrial que succionó el aire de la habitación del bebé con un rugido ensordecedor.
despertando a Lucas en un llanto aterrorizado y disipando el vapor curativo en segundos. Elena miró a su alrededor, aturdida por el ruido repentino y el viento artificial que había enfriado la habitación en un instante. Abrazó a Lucas para protegerlo de la corriente, mirando directamente a la cámara con ojos suplicantes, intuyendo por primera vez que aquello no era un fallo técnico, sino un castigo. Roberto, viendo su rostro lleno de miedo en el monitor, sintió una satisfacción oscura. Le estaba demostrando que él tenía el control, que él era el dios de esa fortaleza y que ningún truco de ella pasaría desapercibido. La había asustado, sí, pero creía haber salvado a su hijo de ser asfixiado por algún químico desconocido. Mientras tanto, la situación financiera de Roberto llegó a su desenlace inevitable. Una notificación legal apareció en su correo electrónico personal. La junta directiva había votado unánimemente para suspenderlo de sus funciones como CEO, citando incapacidad mental, temporal y negligencia grave. Sus cuentas corporativas fueron congeladas y su acceso a los servidores de la empresa revocado. Roberto leyó el correo con una indiferencia pasmosa, soltando una risa seca y sin humor. ¿Creen que eso me importa?, murmuró a la pantalla vacía. Le habían quitado su empresa, su legado y su reputación, pero eso solo servía para cristalizar su propósito. Ahora solo le quedaba Lucas, y nadie, absolutamente nadie, se lo quitaría también. La pérdida de su trabajo, la última distracción de Roberto. Ahora tenía 24 horas al día para dedicarlas exclusivamente a la vigilancia. Comió frente a las pantallas, durmió, lo poco que durmió, en su silla ergonómica y dejó de ducharse, su olor corporal volviéndose agrio como su estado de ánimo. Se convirtió en una extensión del sistema de seguridad, sus ojos inyectados en sangre moviéndose al ritmo de las cámaras rotativas. Cada movimiento de Elena era catalogado. ¿Cuántas veces iba al baño? ¿Cuántos minutos tardaba en preparar la comida? ¿Cuántas veces miraba el reloj? Estaba construyendo un caso mental para un juicio que solo existía en su cabeza. La tensión escaló a un nuevo nivel cuando Elena, notando que Lucas retenía líquidos y que sus pulmones sonaban congestionados, decidió realizar una terapia de percusión torácica. Es una técnica médica estándar para movilizar secreciones en pacientes con fibrosis o cardiopatías, que consiste en golpear rítmica y firmemente la espalda del paciente con la mano ahuecada. Para un ojo no entrenado, y especialmente a través de una cámara sin profundidad y con audio distorsionado, parece una agresión física repetitiva. Elena colocó a Lucas sobre sus rodillas y comenzó el procedimiento. Clap, clap, clap. El sonido era seco y constante. Roberto, que estaba medio dormido frente al monitor, se despertó con el sonido rítmico. Al enfocar la vista, vio a Elena golpeando la espalda de su hijo. El ángulo de la cámara, cenital y lejano, eliminaba la sutileza de la mano ahuecada. Solo se veía el movimiento del brazo subiendo y bajando con fuerza. El cerebro de Roberto procesó la imagen con un horror absoluto. Ella le estaba pegando. Estaba golpeando a un bebé de 8 meses porque no dejaba de llorar. La conclusión fue inmediata y devastadora. La niñera había perdido la paciencia y estaba abusando físicamente del niño. «¡Te voy a matar!», gritó Roberto a la pantalla vacía, su voz rompiéndose en un sollozo de furia e impotencia. Se levantó, tirando la silla hacia atrás, y corrió hacia el cajón de su escritorio donde guardaba una pistola que había comprado tras la muerte de su esposa por seguridad. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo meter el cargador. Pero entonces se detuvo. Una parte fría y calculadora de su cerebro, la parte que había construido un imperio tecnológico, tomó el mando. Si bajaba ahora y la detenía,
sería su palabra contra la de ella. Ella diría que estaba ayudándolo a eructar. Necesitaba más. Necesitaba que el abuso fuera innegable para que la policía la encerrara de por vida. Roberto volvió a sentarse con la pistola sobre el escritorio, sudando frío. Observó la pantalla con una intensidad psicótica, esperando el golpe final, el momento en que la violencia fuera tan clara que nadie pudiera dudar. Se obligó a sí mismo a mirar, a ser testigo del sufrimiento de su hijo durante unos segundos más para garantizar la destrucción total de su agresora. Fue una decisión moralmente abominable, nacida de la lógica retorcida del trauma. Elena continuó con la percusión durante un minuto más, ajena a que cada golpe rítmico estaba cargando el arma que apuntaba a su cabeza desde el piso de arriba. Cuando Elena terminó, Lucas tosió con fuerza y expulsó una gran cantidad de flema, respirando mejor inmediatamente después. Roberto, sin embargo, no vio el alivio respiratorio. Vio a un niño que había dejado de llorar por el shock del dolor. Vio a una abusadora que limpiaba la evidencia de su crimen. La narrativa estaba completa. Ya no había dudas ni zonas grises. Elena era un monstruo y él, Roberto, era el único que podía detenerla, pero no lo haría como un padre histérico, lo haría como un verdugo justiciero. El bebé se quedó dormido, agotado por la terapia, y Elena lo acostó en la cuna con delicadeza. Se quedó mirándolo un momento, acariciando su cabeza con una expresión de tristeza infinita. Roberto interpretó esa mirada como remordimiento, la culpa del agresor después del acto. «Disfruta tu última noche de libertad», susurró Roberto, acariciando el metal frío de la pistola. «Mañana todo esto termina». No sabía que en realidad era la vida de su hijo la que estaba entrando en su cuenta regresiva final y que al planear la destrucción de Elena estaba sellando la sentencia de muerte de Lucas. La tormenta afuera arreció, los truenos sacudiendo los cimientos de la fortaleza. La electricidad parpadeó momentáneamente, sumiendo la casa en la oscuridad por un segundo antes de que los generadores de emergencia se activaran con un zumbido grave. En ese breve instante de oscuridad total, la casa pareció contener la respiración, preparándose para el horror que se avecinaba. El escenario estaba listo para la tragedia final. Roberto tenía el motivo, el arma y la evidencia. Elena tenía la verdad, pero nadie la escuchaba. Y Lucas, el pequeño corazón en el centro del huracán, latía cada vez más lento, esperando una medicina que se le acababa de terminar. Justo cuando Roberto estaba a punto de cerrar los ojos por agotamiento, vio algo en la pantalla que lo heló hasta la médula. Elena estaba empacando, no su ropa, sino sus herramientas. Estaba metiendo el diario, los frascos y algo que parecía un bisturí en una bolsa pequeña. ¿Se iba? ¿Iba a huir antes de que él pudiera actuar? O peor, estaba preparándose para un procedimiento final, algo tan drástico que requería huir después. El miedo a perder su oportunidad de justicia lo galvanizó. No podía esperar a la mañana. La confrontación tenía que ser ahora. Pero antes de que pudiera moverse, una alerta roja llenó la pantalla principal. Fallo de sistema cardíaco detectado. Smartwatch del bebé. No era una paranoia de Roberto. El reloj inteligente que le había puesto al niño estaba gritando la verdad que él había ignorado. El corazón de Lucas se estaba parando. El pitido agudo de la alerta del reloj inteligente perforó el aire estancado de la sala de monitoreo como un bisturí sónico, rompiendo el trance hipnótico de Roberto. La pantalla parpadeaba con un rojo violento, mostrando un gráfico de frecuencia cardíaca que se desplomaba en caída libre hacia la línea plana. Un abismo digital que representaba el fin de todo. Para la mente fracturada de Roberto, aquella señal no era un aviso médico de una patología subyacente, sino la confirmación forense de un asesinato en tiempo real.
Su lógica retorcida dictaminó sentencia instantánea. Elena, al verse descubierta o quizás cansada del juego, había decidido terminar el trabajo. El pánico se transformó en una claridad fría y asesina. Ya no era un padre preocupado, era un vengador que tenía segundos para evitar que el corazón de su hijo se detuviera para siempre bajo las manos de una extraña. Roberto agarró la pistola del escritorio con un movimiento convulso, sus dedos cerrándose alrededor de la empuñadura con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No pensó en llamar a la policía ni a la ambulancia. En su delirio, creía que cualquier intervención externa llegaría demasiado tarde para detener a la agresora. Bajó las escaleras de dos en dos, sus pies descalzos golpeando el mármol frío. Un sonido sordo que resonaba como tambores de guerra en la casa vacía. La adrenalina inundaba su sistema, borrando el cansancio, el hambre y la razón, dejando solo un instinto primitivo de protección territorial. La fortaleza se sentía ahora como un laberinto hostil. Cada sombra parecía conspirar para frenarlo, pero él avanzaba impulsado por el terror absoluto de perder lo único que le quedaba. Irrumpió en la habitación del bebé con la violencia de una explosión, la puerta golpeando contra el tope de goma, con un estruendo que hizo vibrar las paredes. Elena estaba inclinada sobre la cuna, con las manos posicionadas sobre el pecho de Lucas, a punto de iniciar una compresión torácica. A los ojos de Roberto, esa postura no era de resucitación, sino de asfixia final. «¡Aléjate de él!», rugió, levantando el arma con manos temblorosas y apuntando directamente a la cabeza de la mujer. El cañón negro del arma se convirtió en el punto focal de la habitación, un agujero oscuro que prometía muerte inmediata. Elena se congeló, levantando las manos lentamente, pero sin apartar la mirada del niño, sus ojos llenos de una urgencia que Roberto fue incapaz de descifrar. «Señor, por favor, no está respirando, su corazón está entrando en bloqueo», suplicó Elena, su voz quebrada por el miedo pero firme en su propósito profesional. Intentó dar un paso hacia la cuna, movida por el reflejo condicionado de años en urgencias, pero Roberto martilló el arma, el sonido metálico del mecanismo cortando cualquier posibilidad de diálogo. «Dije que te alejes, ni un paso más o te vuelo la cabeza», gritó él con la saliva salpicando de rabia. La veía como un monstruo, una bruja que había envenenado a su hijo y ahora intentaba rematarlo. No escuchaba términos médicos, solo escuchaba las mentiras de una criminal acorralada que intentaba ganar tiempo. Roberto avanzó, empujando a Elena brutalmente con su hombro libre, lanzándola contra el armario empotrado. El golpe fue seco y doloroso, haciendo que varios frascos y el famoso diario médico que ella tenía preparado cayeran al suelo, esparciéndose las páginas como hojas muertas. Elena se deslizó hasta el piso, jadeando, pero su instinto de protección era más fuerte que el miedo a la bala. «Tiene una miocardiopatía. Si no hago el masaje ahora, morirá», gritó ella desde el suelo, con 1900 lágrimas de impotencia corriendo por su rostro. «Revise sus uñas. Están azules. No es veneno. Es hipoxia». Sus palabras, cargadas de verdad científica, rebotaron inútiles contra la armadura de paranoia de Roberto. «Fuera de mi casa. Lárgate antes de que te mate aquí mismo», bramó Roberto, agarrándola por el brazo y arrastrándola hacia la salida de la habitación con una fuerza desmedida. Elena luchó, clavando los talones en la alfombra, no por salvar su vida, sino por no abandonar al paciente que se le iba. «Usted no sabe qué hacer, lo va a dejar morir», sollozó ella mientras era arrastrada por el pasillo. La escena era grotesca, un padre salvando a su hijo, expulsando a la única persona capaz de curarlo. Roberto abrió la puerta principal y la empujó hacia la tormenta que rugía afuera, cerrando la puerta blindada con un golpe definitivo que selló el destino de ambos.
El silencio que siguió al cierre de la puerta fue ensordecedor. Roberto se quedó solo en el vestíbulo, respirando agitadamente, con la pistola colgando de su mano. Se sentía victorioso, un héroe que había purgado el mal de su santuario. Pero esa sensación duró apenas un segundo. Un grito ahogado proveniente de la habitación del bebé lo devolvió a la realidad. Corrió de vuelta soltando el arma en un sofá y se asomó a la cuna. Lo que vio le heló la sangre en las venas, paralizándolo de terror. Lucas no se movía. Su piel tenía un tono grisáceo, cerúleo, y sus labios eran de un violeta oscuro. No estaba durmiendo, se estaba apagando. Lucas, papá está aquí, susurró Roberto tocando la mejilla fría del niño. Esperaba que al irse la bruja, el hechizo se rompiera y el niño despertara sonrosado. Pero la biología no entiende de supersticiones. El pecho del bebé no se elevaba. El pánico real, crudo y sin filtros, golpeó a Roberto con la fuerza de un tren. Intentó recordar las clases de primeros auxilios que había tomado hacía años, pero su mente estaba en blanco. Sacudió al bebé suavemente, luego con más fuerza, gritando su nombre, pero el niño era una muñeca de trapo en sus brazos. La realidad de la situación comenzó a fracturar su delirio. El niño se moría y él no sabía qué hacer. Con manos torpes, sacó su teléfono y marcó el número de la doctora Claudia. 1 tono, 2 tonos, 3 tonos. Usted se ha comunicado con el buzón de voz de la doctora Claudia. En este momento me encuentro en la gala de beneficencia del hospital. Roberto lanzó el teléfono contra la pared, destrozándolo. La mejor doctora de la ciudad estaba bebiendo champán mientras su hijo moría. Estaba solo, completamente solo en su fortaleza de millones de dólares, con toda la tecnología del mundo y sin ninguna capacidad para salvar una vida. La soledad que él mismo había construido ahora era su tumba. Su mirada, buscando desesperadamente una solución, cayó al suelo, donde el diario de Elena había quedado abierto tras el forcejeo. Algo en la página expuesta captó su atención. No eran garabatos, eran diagramas. Se arrodilló junto al cuaderno, ignorando el dolor en sus rodillas, y lo tomó con manos temblorosas. La página mostraba un dibujo detallado del corazón de un bebé, con flechas señalando una obstrucción específica y al lado una fotocopia pegada de un diploma médico. Doctora Elena Rodríguez, especialista en cardiología pediátrica, Hospital Universitario de Caracas. El mundo de Roberto se detuvo. Pasó las páginas frenéticamente. Vio registros horarios exactos. 14:00. Taquicardia leve. Administrado espino blanco para regular. 18:00. Cianosis en extremidades, masaje circulatorio. Y en el margen, una nota escrita con una caligrafía apresurada, pero llena de emoción. La doctora C está equivocada. No son cólicos, es el corazón. Si digo algo me deportan, pero no puedo dejarlo morir. Le prometí a su madre en la foto que lo cuidaría. Roberto leyó esas palabras y sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La mujer que acababa de echar a la calle bajo la lluvia no era una asesina. Era un ángel guardián que había estado operando en la clandestinidad para salvar a su hijo de la negligencia de los médicos oficiales y de la ceguera de su propio padre. La culpa lo golpeó con una violencia física, doblándolo por la cintura. Había interpretado el cuidado como agresión, la medicina como veneno y el amor como manipulación. Su paranoia no había protegido a Lucas, lo había condenado. Miró hacia la cuna, donde el monitor, que había estado pitando débilmente, emitió un sonido continuo y agónico. ¡Pi! La línea verde en la pantalla del smartwatch, que aún estaba conectado en la muñeca del bebé, se volvió plana. El corazón de Lucas se había detenido. El silencio de la muerte llenó la habitación, más aterrador que cualquier ruido que Roberto hubiera escuchado jamás.
Roberto levantó la vista hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba el cristal. A través del vidrio reforzado, iluminada por los rayos, vio una figura. Elena estaba pegada al cristal, empapada, con las manos abiertas presionando contra la superficie y gritando algo que el vidrio aislante no dejaba oír, pero que él pudo leer en sus labios con una claridad devastadora. «Déjame entrar». Ella sabía que el niño estaba en paro. Ella seguía luchando por él, incluso después de haber sido tratada como un animal. En ese instante de todo está perdido, Roberto tuvo que tomar la decisión más dolorosa y rápida de su vida. Tenía que matar su orgullo, su ego y su miedo. Tenía que admitir que era un inútil y entregar el control absoluto a la mujer que había jurado destruir. Miró el cuerpo inerte de su hijo, luego a la mujer bajo la lluvia. Se levantó, no como el dueño de la casa, sino como un súbdito desesperado, y corrió hacia la puerta. Cada segundo que tardara en abrir ese cerrojo era un clavo más en el ataúd de Lucas. La carrera contra el tiempo había dejado de ser una metáfora. Ahora era una cuenta regresiva biológica de 3 minutos antes de que el daño cerebral fuera irreversible. Roberto luchó contra los cerrojos de seguridad de su propia puerta con la desesperación de un náufrago tratando de alcanzar la superficie. Sus dedos resbalaban sobre el acero frío de los teclados biométricos y las palancas de seguridad, maldiciendo por primera vez la fortaleza inexpugnable que había construido para mantener el mundo afuera. Cada segundo que el mecanismo tardaba en liberar los pestillos hidráulicos se sentía como una hora perdida en la vida de 1916. Su hijo, una tortura temporal donde el silencio del monitor cardíaco resonaba en sus oídos más fuerte que la tormenta. Cuando finalmente la puerta cedió con un chasquido metálico, se abrió de golpe por la presión del viento, dejando entrar una ráfaga de lluvia helada y a una mujer empapada que ya no esperaba permiso para entrar. Elena no miró a Roberto, no buscó una disculpa ni perdió un instante en recriminaciones. Simplemente lo empujó con fuerza bruta, corriendo hacia el interior como si el diablo le pisara los talones. La transformación de Elena fue instantánea y aterradora en su eficacia. Mientras corría por el pasillo mojando las alfombras caras con el agua que escurría de su ropa, se arrancó el abrigo pesado, quedándose en una camiseta empapada que no restringía sus movimientos. Alcohol, cuchillo afilado, toallas limpias y una linterna potente. ¡Ahora!, gritó con una voz de mando que hizo temblar los cimientos de la autoridad de Roberto. Ya no era la empleada doméstica, sumisa, que bajaba la cabeza. Era la doctora Elena Rodríguez tomando el control de una sala de emergencias improvisada en medio del caos. Roberto, reducido a un mero asistente por la magnitud de la crisis, no cuestionó nada. Corrió hacia la cocina, tropezando con los muebles, con el corazón martilleando en su garganta mientras su mente repetía una sola plegaria: «Que no sea tarde, Dios mío, que no sea tarde». En la sala, Elena llegó junto al cuerpo inerte de Lucas y, sin detenerse a secarse las manos, colocó 2 dedos sobre la arteria carótida del bebé. No había pulso. La piel del niño estaba fría y gris, sus labios de un azul profundo que indicaba una hipoxia severa. Sin perder un segundo, Elena inició las compresiones torácicas, usando solo 2 dedos, pero aplicando una presión firme y rítmica sobre el esternón del pequeño. 1, 2, 3, respira, contaba en voz alta, alternando el masaje con respiraciones boca a boca, inflando los pequeños pulmones que se negaban a funcionar por sí mismos. Era una danza macabra y violenta contra la muerte, realizada sobre una mesa de centro de diseño italiano, bajo la luz parpadeante de una lámpara de pie.
Roberto regresó de la cocina con los brazos llenos de suministros, sus manos temblando tanto que casi deja caer la botella de vodka premium que había agarrado a falta de alcohol medicinal. «Aquí está, lo tengo todo», jadeó, arrojando las toallas sobre el sofá y sosteniendo un cuchillo de cocina con mango de titanio. Ver a Elena golpeando el pecho de su hijo le provocó una náusea visceral, un rechazo instintivo a ver violencia sobre el cuerpo que más amaba, pero se obligó a mirar, entendiendo ahora que esa violencia era lo único que mantenía la sangre circulando hacia el cerebro de Lucas. Elena ni siquiera levantó la vista. «Vierte el alcohol sobre el cuchillo y sobre mis manos. ¡Rápido!», ordenó, sin dejar de bombear el corazón del bebé. El olor a alcohol de alta graduación llenó la habitación, mezclándose con el aroma metálico del miedo. Roberto bañó las manos de Elena y la hoja del cuchillo, el líquido transparente escurriendo sobre la piel azulada de Lucas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Roberto, con la voz estrangulada, al ver que ella tomaba el cuchillo esterilizado con una presa de cirujano. «Su glotis está cerrada por el edema, el aire no pasa. Tengo que hacer una traqueotomía de emergencia o morirá de asfixia cerebral en menos de 2 minutos», explicó Elena con una frialdad técnica que contrastaba con las lágrimas que se mezclaban con la lluvia en su rostro. Iba a cortar la garganta de su hijo. La realidad de la frase golpeó a Roberto con la fuerza de un mazo, pero asintió, paralizado por el terror y la confianza absoluta. Fue en ese preciso instante, con el cuchillo a milímetros de la piel del cuello del bebé, cuando el mundo exterior decidió intervenir de la peor manera posible. El aullido de sirenas múltiples cortó el aire, acercándose a una velocidad vertiginosa. Luces azules y rojas comenzaron a bailar frenéticamente sobre las paredes de cristal de la sala, iluminando la escena quirúrgica con destellos estroboscópicos desorientadores. Roberto sintió que la sangre se le helaba. Había llamado a la policía hacía 20 minutos, reportando a una agresora peligrosa que estaba matando a su hijo. Ahora, esa fuerza letal que él había convocado estaba llegando para salvarlo, justo cuando la supuesta agresora era la única esperanza de vida. «¡Maldición! ¡No ahora! ¡No ahora!», gritó Roberto, mirando hacia la entrada principal. Los vehículos policiales derraparon en la entrada de grava, bloqueando la salida y desplegando a oficiales armados que se movían con precisión táctica bajo la lluvia. «Ustedes sigan, yo me encargo de ellos», le dijo a Elena, pero ella negó con la cabeza sin detener su preparación. «Necesito que sostengas su cabeza, no te muevas, si se mueve 1 milímetro le corto la yugular», gritó ella, obligando a Roberto a elegir entre detener a la policía o asistir en la cirugía. La elección era imposible, pero el rostro azul de Lucas decidió por él. Se arrodilló al lado opuesto de la mesa y sujetó la cabecita de su hijo con ambas manos, sintiendo la fragilidad de la vida bajo sus palmas sudorosas. Elena respiró hondo, cerrando los ojos por una fracción de segundo para centrarse, bloqueando el ruido de las sirenas y los gritos de los megáfonos que empezaban a exigir la rendición de los ocupantes. «Quieto, mi amor, quieto», susurró al bebé, y con un movimiento preciso y firme hizo una incisión vertical en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Un hilo de sangre oscura brotó inmediatamente, manchando las toallas blancas. Roberto soltó un gemido de angustia, cerrando los ojos con fuerza, pero sus manos no se movieron, ancladas por el terror de causar un daño mayor. El sonido de la carne abriéndose fue un crujido sutil que pareció sonar más fuerte que los truenos afuera. Afuera, la situación escalaba rápidamente. El comandante del operativo, viendo a través de los ventanales de piso a techo, interpretó la escena con la lógica de la información recibida.
Veía a una mujer con un cuchillo inclinado sobre un bebé sangrando y a un hombre, el padre, aparentemente retenido o en shock al otro lado. Sujeto armado con cuchillo sobre el menor. Situación de rehén activa. Ladró por la radio. Equipo Alfa, preparen ingreso forzado. Tiradores, busquen ángulo limpio. Neutralizar a la amenaza es prioridad. No, sabían que estaban viendo una cirugía. Veían un sacrificio. La policía comenzó a rodear la casa, buscando puntos débiles en la estructura de cristal blindado que Roberto había diseñado para ser impenetrable y que ahora se convertía en un obstáculo para aclarar el malentendido. Dentro, el tiempo se estiraba y se deformaba. Elena trabajaba con los dedos dentro de la pequeña incisión, buscando la tráquea con el tacto, separando tejido muscular con una delicadeza asombrosa, mientras la sangre manchaba sus manos. No encuentro el cartílago. Hay mucha inflamación, murmuró, el pánico filtrándose por primera vez en su voz profesional. El bebé seguía sin respirar. Los segundos pasaban y el daño cerebral se convertía en una certeza estadística con cada latido perdido. «Vamos, Lucas, vamos», imploró Roberto, viendo cómo la vida se escapaba de su hijo. Las luces de los punteros láser de los francotiradores comenzaron a aparecer en el techo de la sala, buscando un blanco, bailando como insectos rojos depredadores sobre la escena. Un golpe sordo hizo vibrar la puerta principal. El ariete policial había hecho su primer impacto. «¡Policía! ¡Abran la puerta o entraremos!», rugió una voz amplificada. El ruido hizo que Elena diera un respingo involuntario y el bisturí improvisado se desvió peligrosamente. «¡No puedo trabajar así! ¡Haz que paren!», gritó ella, mirándolo con ojos desorbitados. Roberto se dio cuenta de que si la policía entraba disparando, Elena moriría y Lucas con ella. Pero si soltaba la cabeza del bebé, la cirugía fallaría. Estaba atrapado en una pesadilla logística de su propia creación. «¡No entren! ¡Es una emergencia médica!», gritó Roberto hacia la puerta, pero su voz se perdió en el estruendo de un segundo golpe del ariete que agrietó la madera noble de la entrada. Elena, ignorando el caos que amenazaba con derribar las paredes, encontró finalmente lo que buscaba. «¡Lo tengo!», exclamó. «Pásame el tubo del bolígrafo, rápido». Roberto soltó una mano momentáneamente para agarrar el cuerpo de un bolígrafo Bic que había desmontado previamente según las instrucciones de ella, y se lo pasó. Elena insertó el tubo de plástico en la incisión abierta, empujándolo con cuidado hacia la tráquea. Fue un movimiento grotesco y salvador a la vez. El sonido de aire siendo succionado a través del tubo fue el sonido más hermoso que Roberto había escuchado en su vida. Un silbido agudo y húmedo que significaba que el oxígeno estaba entrando de nuevo. Pero el alivio duró un suspiro. La puerta principal cedió con un estruendo final, cayendo hacia adentro entre una nube de astillas y polvo. El equipo táctico irrumpió en el vestíbulo como una marea negra, con escudos balísticos al frente y armas automáticas levantadas. «¡Al suelo! ¡Suelte el arma! ¡Al suelo ahora!», gritaron al unísono, sus voces superponiéndose en una cacofonía de autoridad violenta. Elena estaba congelada en su posición, con las manos ensangrentadas sobre el cuello del bebé y el cuchillo aún cerca, sosteniendo el tubo vital en su lugar. Si levantaba las manos, el tubo se saldría y Lucas moriría. Si no las levantaba, le dispararían. «¡No disparen! ¡Es una doctora!», aulló Roberto. Pero el caos visual era demasiado confuso para los oficiales cargados de adrenalina. Vieron sangre, vieron un cuchillo, vieron a un bebé inmóvil. Uno de los oficiales, viendo que Elena no soltaba el arma y seguía manipulando el cuello del niño, interpretó el movimiento como un intento de degüello final. «Va a cortarlo», gritó el oficial.
El dedo del francotirador posicionado en el jardín se tensó sobre el gatillo, el punto rojo fijándose firmemente en la espalda de Elena, justo entre sus omóplatos. Roberto vio el punto láser rojo estabilizarse sobre la espalda de la mujer que estaba salvando a su hijo. El tiempo pareció detenerse por completo. Vio los ojos de Elena, fijos en el tubo, decidida a morir antes que soltar la vía aérea de Lucas. Comprendió en ese milisegundo que la única forma de detener la bala no era con palabras, sino con masa. No había tiempo para explicaciones, no había tiempo para la lógica, solo había tiempo para el sacrificio. Con un rugido que salió de lo más profundo de su ser, una mezcla de culpa, amor y desesperación, Roberto se impulsó desde sus rodillas. No se lanzó hacia la policía para atacarlos, ni hacia Elena para empujarla. Se lanzó al espacio vacío entre el ventanal roto y la espalda de Elena, interponiendo su cuerpo en la trayectoria invisible de la muerte que llegaba desde el jardín. Fue un salto de fe ciega, un intento final de expiar el pecado de su desconfianza con su propia carne. El sonido del disparo fue seco y nítido, cortando el ruido de la tormenta y los gritos. El vidrio de la ventana trasera estalló en 1000 pedazos. Roberto sintió un impacto brutal en su costado, como si un bate de béisbol invisible le hubiera golpeado con fuerza sobrehumana, y el aire abandonó sus pulmones en un instante. Cayó pesadamente sobre la alfombra, rodando hasta quedar cerca de la mesa, con la visión nublándose rápidamente. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Civil herido!, gritaron las radios. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada tras el estruendo. Elena, protegida por el cuerpo caído de Roberto, no se había movido ni un milímetro. Seguía sosteniendo el tubo, y entonces, en medio de ese silencio repentino, se escuchó un sonido débil, ronco, pero inconfundiblemente vivo. El llanto de un bebé que volvía a respirar. El pecho de Lucas se elevó, succionando aire a través del bolígrafo, y su color comenzó a cambiar milagrosamente ante los ojos de los policías que ahora bajaban sus armas, confundidos y horrorizados. Roberto, tendido en el suelo con una mancha roja expandiéndose en su camisa blanca, giró la cabeza con su último esfuerzo consciente. Vio a su hijo rosado, llorando, vivo, y vio a Elena, llorando también, mirándolo con una gratitud y un dolor infinitos. Lo salvaste, antes de que la oscuridad Roberto de la inconsciencia lo reclamara por completo, dejando la duda flotando en el aire sobre quién había salvado a quién en realidad. El disparo resonó como un trueno final dentro de la casa, dejando tras de sí un silencio aturdido que pesaba más que el plomo. Roberto yacía en la alfombra persa, con la camisa blanca tiñéndose rápidamente de un rojo carmesí brillante que se expandía como una flor macabra alrededor de su costado. El equipo táctico, entrenado para neutralizar amenazas, se quedó paralizado ante la escena incomprensible que tenían delante. No había terroristas ni secuestradores, solo un padre desangrándose y una mujer llorando que sostenía la vida de un bebé con un bolígrafo ensangrentado. El oficial que había disparado bajó su rifle lentamente, con el horror de la equivocación dibujándose en su rostro bajo el pasamontañas, mientras el llanto ronco y milagroso de Lucas llenaba cada rincón de la sala, anunciando que la muerte había sido burlada en el Mintacinto, último segundo por el sacrificio de su padre y la destreza de su niñera. Elena sintió un impulso desgarrador de soltar al bebé y correr hacia Roberto, de presionar sus manos sobre la herida de bala para detener la hemorragia, pero su juramento y la fisiología de Lucas la mantenían encadenada a la mesa. Si soltaba el tubo improvisado antes de que llegaran los paramédicos, la tráquea colapsaría de nuevo y el niño moriría. «Ayúdenlo, por el amor de Dios, ayúdenlo a él»,
gritó a los policías con la voz rota por la angustia, mientras sus manos seguían firmes sobre el cuello del pequeño. Era la imagen viva de la impotencia, capaz de salvar al hijo, pero obligada a ver cómo el padre se desvanecía a solo 2 metros de distancia. Las lágrimas le nublaban la vista, mezclándose con la sangre ajena en su rostro, mientras rezaba en voz alta, alternando instrucciones médicas con súplicas divinas. El comandante del operativo, un veterano con años de experiencia, avanzó hacia la zona caliente con el arma enfundada, pisando cristales rotos. Al llegar junto a la mesa, lo que vio desafió toda su lógica policial. La incisión en el cuello del bebé era limpia, quirúrgica, y el bolígrafo estaba insertado con una precisión que ningún aficionado podría lograr bajo presión. Miró a Elena, no como a una sospechosa, sino con la confusión de quien se encuentra con un fenómeno inexplicable. ¿Qué le hizo?, preguntó con voz ronca. Elena lo miró con una fiereza que atravesó el uniforme táctico. Una tricotiroidotomía de emergencia. Tiene una estenosis subglótica severa. Si tocan ese tubo, lo matan. Necesito una unidad de soporte vital avanzado. ¡Ahora! Su autoridad técnica llenó la habitación, transformando la escena del crimen en un quirófano de campaña. Fue entonces cuando los paramédicos irrumpieron en la sala, empujando a los policías aturdidos para llegar a las víctimas. El caos se transformó en una coreografía frenética de medicina de urgencia. Un equipo se abalanzó sobre Roberto, cortando su camisa y aplicando apósitos compresivos sobre la herida de entrada, gritando códigos de presión arterial y saturación de oxígeno. Otro equipo rodeó a Elena y a Lucas. El médico de emergencias se agachó junto al bebé, preparando un tubo endotraqueal pediátrico real para reemplazar el bolígrafo. Al inspeccionar el trabajo de Elena, se detuvo un segundo, atónito. «La incisión es perfecta», murmuró, mirando a la mujer vestida con ropa de limpieza barata. «¿Usted hizo esto con un cuchillo de cocina?» La incredulidad en su voz era el mayor elogio posible en ese infierno. «Soy cirujana pediátrica cardiovascular», respondió Elena, soltando finalmente el tubo cuando el médico tomó el control, y derrumbándose emocionalmente al sentir sus manos vacías. Tenía una insuficiencia cardíaca no diagnosticada que derivó en edema agudo de glotis. Los médicos de aquí, ellos no lo vieron. La revelación cayó sobre la sala como una bomba de verdad. El médico asintió con respeto absoluto, reconociendo a una colega en las trincheras. «Le salvó la vida, doctora. 5 minutos más y habría tenido muerte cerebral». Esa palabra, doctora, pronunciada en voz alta frente a la policía y el personal, fue la vindicación definitiva, limpiando su nombre de toda sospecha y elevándola de villana a heroína en un instante. Mientras tanto, Roberto luchaba por mantenerse consciente en el borde del abismo. Su visión se cerraba en un túnel oscuro y los sonidos llegaban amortiguados, como si estuviera bajo el agua, pero escuchó al médico llamar doctora a Elena. Escuchó que su hijo estaba a salvo. Una paz extraña lo invadió, superando al dolor agónico de su costado. No había fallado esta vez. Había protegido a quien debía proteger. Giró la cabeza pesadamente sobre la alfombra, buscando la mirada de Elena. Ella, liberada de su deber con Lucas, se arrastró por el suelo hasta él, ignorando la sangre que manchaba sus rodillas, y tomó su mano fría entre las suyas, besando sus nudillos con una devoción desesperada. Perdóname por todo», susurró Roberto, con un hilo de voz que apenas era audible sobre el ruido de los monitores y las radios. La sangre burbujeaba ligeramente en sus labios, señal de posible daño pulmonar. Elena negó con la cabeza, llorando abiertamente, apretando su mano para transmitirle algo de su propia fuerza vital. «No hay nada que perdonar. Usted le dio la vida 2 veces hoy. Resista, Roberto.
Tiene que ver a Lucas crecer, tiene que ver lo fuerte que es su corazón. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre sin el Señor, rompiendo la barrera de clase que los había separado para unirlos en una humanidad compartida y dolorosa. Un oficial de policía, revisando el área en busca de documentación, levantó del suelo el cuaderno viejo que había causado tanta paranoia, el diario médico. Al abrirlo, cayeron varias fotos sueltas. No eran fotos de espionaje industrial, sino ecografías robadas y anotaciones detalladas sobre cómo mejorar la dieta del bebé para fortalecer su sistema inmunológico. El oficial leyó una nota al margen. Hoy, Lucas sonrió por primera vez. Tiene la sonrisa de su padre, aunque él está demasiado triste para verlo. Voy a curarlos a los dos. El policía sintió un nudo en la garganta y cerró el cuaderno con reverencia, comprendiendo la magnitud del error que casi cometen. La evidencia exculpatoria había estado allí todo el tiempo, escrita con amor y ciencia. Está entrando en shock hipovolémico. «¡Tenemos que moverlo ya!», gritó el paramédico a cargo de Roberto. Lo cargaron en la camilla con movimientos urgentes, elevando las bolsas de suero. Elena se puso de pie, tambaleándose por el agotamiento, pero negándose a separarse de ellos. «Voy con él, con los dos», declaró, y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a detenerla. El comandante de la policía le abrió paso personalmente, bajando la cabeza en un gesto de disculpa silenciosa mientras ella pasaba, manchada de sangre de héroe y víctima, caminando con la dignidad de una reina entre las ruinas de la batalla. Al salir de la mansión, la tormenta había cesado, dejando un aire limpio y frío. Las luces giratorias de las ambulancias pintaban la fachada de la fortaleza de colores irreales. Elena subió a la ambulancia donde ya habían estabilizado a Lucas y estaban trabajando frenéticamente sobre Roberto. Se sentó en el banco lateral, sosteniendo la pequeña mano del bebé con la derecha y la mano inerte de Roberto con la izquierda, formando un puente humano entre padre e hijo. Las puertas traseras se cerraron, aislando ese pequeño mundo de dolor y esperanza del resto del universo, y la sirena comenzó a aullar, abriéndose paso hacia el hospital. Dentro de la ambulancia, el ritmo cardíaco de Roberto en el monitor era errático, una línea verde que subía y bajaba como una montaña rusa peligrosa. «¡Lo perdemos! ¡Adrenalina!», gritó el paramédico. Elena, sin soltarle la mano, se inclinó hacia su oído. «No se atreva a dejarnos solos ahora, no después de ver la verdad. Luche, Roberto, luche como yo luché por su hijo». Sus palabras parecían tener más efecto que la epinefrina. El monitor se estabilizó lentamente, encontrando un ritmo débil pero constante. Roberto no abrió los ojos, pero apretó levemente la mano de Elena, un reflejo inconsciente que decía: «Todavía estoy aquí». La caravana de vehículos de emergencia se alejó colina abajo, dejando atrás la mansión de cristal. La casa, antes un símbolo de control y poder, ahora quedaba vacía, con las puertas rotas y las luces encendidas iluminando habitaciones desiertas. Pero ya no era una fortaleza de soledad. Sus muros habían sido testigos de la destrucción de la mentira y el nacimiento de una verdad brutal. La sangre en la alfombra y el bolígrafo en el suelo eran los monumentos de esa noche, testimonios de que a veces hay que romperlo todo para poder arreglar lo que realmente importa. En el hospital, la llegada fue un torbellino. Llevaron a Roberto directamente a quirófano y a Lucas a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Elena se quedó sola en el pasillo, vestida con su ropa de empleada manchada, temblando por la bajada de adrenalina. Fue entonces cuando vio su reflejo en una puerta de cristal, despeinada, sucia, aterrorizada, pero por primera vez en años no vio a una inmigrante ilegal escondiéndose.
vio a la doctora Rodríguez y supo que, pasara lo que pasara con su estatus legal, nunca más volvería a esconder quién era. Se sentó en la sala de espera, bajo el reloj de pared, a esperar el veredicto del destino. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La luz que inunda la habitación del hospital días después no tiene nada que ver con el resplandor frío y artificial de los monitores de seguridad que habían gobernado la vida de Roberto. Es una luz solar cálida, dorada y real que baña las sábanas blancas donde él comienza a despertar de la sedación. Al abrir los ojos, la primera imagen que su mente procesa no es una amenaza pixelada, sino la figura serena de Elena sentada en el sillón de acompañante, leyendo una revista médica con la misma concentración que ponía al limpiar. Ya no lleva el uniforme de servicio que la hacía invisible, sino ropa civil digna, y su postura ya no es la de una subordinada temerosa. Al verlo despertar, ella sonríe, y en esa sonrisa Roberto encuentra una absolución que no sabía que merecía. El dolor en su costado es agudo, un recordatorio físico permanente del error que casi comete y del sacrificio que eligió hacer. Pero por primera vez en años, el dolor no viene acompañado de miedo, sino de una profunda gratitud por estar vivo para sentirlo. La resolución legal llegó con la rapidez que solo el dinero y la verdad pueden comprar cuando se alinean. El detective que había liderado el asalto táctico visitó la habitación, no con esposas, sino con una carpeta llena de documentos migratorios sellados con urgencia. La agresión, captada en cámara, fue recontextualizada por peritos médicos como procedimiento heroico de salvamento, y el testimonio de Roberto, aún desde la cama, fue lapidario. Elena no solo era inocente, era la guardiana que él había fallado en ser. La doctora Claudia, por su parte, enfrentaba ahora una investigación masiva por negligencia médica y mala praxis, expuesta por los registros detallados del diario de Elena, que pasaron de ser pruebas de una mente criminal a ser la evidencia clave de un diagnóstico ignorado por la arrogancia institucional. La justicia por fin miraba hacia el lado correcto, validando la ciencia y el instinto sobre el prejuicio y el estatus. El reencuentro con Lucas fue el momento que selló la curación emocional de Roberto. Cuando la enfermera trajo al niño, ya sin tubos y respirando por sí mismo, Roberto vio un cambio milagroso. El bebé pálido y letárgico había desaparecido. En su lugar había un niño con las mejillas rosadas, ojos vivaces y una energía incontenible. En la base de su cuello, una pequeña cicatriz rosada marcaba el lugar donde el bolígrafo le había devuelto el aire, una marca de guerra que Roberto prometió honrar cada día de su vida. Al sostenerlo, Roberto no sintió la ansiedad paralizante de antes, esa necesidad de controlar cada variable. Sintió simplemente el peso cálido y maravilloso de la vida. Miró a Elena y sin necesidad de palabras, ambos entendieron que ese niño era hijo de la biología de uno y de la valentía de la otra, un vínculo indestructible forjado en el fuego de aquella noche. Semanas más tarde, el regreso a la fortaleza marcó el fin de una era y el comienzo de un hogar. Lo primero que hizo Roberto, aún caminando con dificultad y apoyado en un bastón, fue ordenar el desmantelamiento total de la sala de monitoreo. Los técnicos retiraron las docenas de pantallas, los servidores y el cableado kilométrico, dejando las paredes desnudas y blancas. El silencio zumbante de la tecnología fue reemplazado por música suave y ventanas abiertas que dejaban entrar la brisa. La casa, antes un búnker de cristal diseñado para mantener la muerte afuera, se abrió para dejar entrar la vida.
Roberto comprendió finalmente que la seguridad no reside en ver todo a través de una lente, sino en confiar en las personas que tienes a tu lado. La paranoia se disipó como la niebla matutina, dejando espacio para la confianza. Elena recibió su propio final de cuento, pero uno moderno y realista. Roberto no le ofreció un aumento de sueldo ni un puesto de ama de llaves glorificado. Le entregó las llaves de una clínica pediátrica financiada por su fundación junto con la convalidación completa de su título de cirujana. «Ya no limpiarás los desastres de nadie, doctora», le dijo él, entregándole una bata blanca con su nombre bordado, doctora Elena Rodríguez. Fue un acto de restitución de dignidad, devolviéndole la identidad que el sistema y su propia ceguera le habían robado. Elena lloró, no de tristeza, sino por la recuperación de su propósito vital. Ya no tendría que esconder su talento en la oscuridad. Ahora podría salvar a cientos de niños a la luz del día, con el respaldo del hombre que una vez quiso destruirla. La escena final muestra un almuerzo en el jardín, bajo un sol radiante que hace brillar el césped. Roberto, Elena y Lucas están sentados alrededor de una mesa, riendo de manera relajada, como una familia poco convencional, pero profundamente unida. No hay romance forzado entre los adultos, solo una amistad profunda y un respeto inquebrantable, cimentados en la experiencia compartida de la casi tragedia. Roberto levanta a Lucas en el aire y el niño ríe a carcajadas. Un sonido puro y cristalino que espanta cualquier fantasma restante del pasado. La cámara se aleja lentamente, mostrando que las cámaras de seguridad en las esquinas de la casa han sido arrancadas, quedando solo los cables sueltos que se mecen con el viento, impotentes y olvidados. En la toma final, la cámara se detiene un momento en la foto de la esposa fallecida de Roberto, colocada ahora en una mesa central del salón, iluminada por el sol. Su expresión en la foto parece haber cambiado, de una melancolía estática a una serenidad aprobatoria. Roberto pasa la mano suavemente por el marco antes de salir al jardín, susurrando un gracias al aire. Ha aprendido la lección más dura de todas, que el amor no es control, es fe. Y mientras ve a Elena jugar con su hijo, sabe que, aunque no pudo salvar a su esposa, memoria permitiendo que otra mujer fuerte salvara lo que ella más amaba. La pantalla se funde a negro con la imagen de un futuro que por fin no necesita ser vigilado para ser seguro. ¿Te ha gustado esta historia? Deja un like y suscríbete al canal para no perderte las próximas emociones. Nos vemos en el siguiente video.